Muy buenas tardes a todos y a todas por su presencia y muy especialmente a Pedro Martínez, Miguel Ángel, a Héctor, a todos los amigos de esa asociación Hespérides, con la que es verdad desde hace bastantes años venimos contactando y colaborando, no solamente yo, sino otros compañeros de distintos departamentos de historia contemporánea de las universidades andaluzas. Quiero también felicitaros por la iniciativa de convocar estas jornadas, este congreso, dedicado a un tema como la didáctica, la divulgación en las aulas de lo que ha dado en denominarse la memoria histórica y democrática de Andalucía, el mejor conocimiento de la historia reciente de nuestra tierra. Una iniciativa que, en buena medida, yo creo que debería de complementarse y volver un poco a esa tradición. Yo tuve la suerte de cursar un bachillerato con unos profesores, parte de los cuales después me encontré como profesores de esta facultad. Esa relación entre profesores de bachillerato, universidad, que lamentablemente desde mi punto de vista, desde hace algunos años, parece cada vez más alejada, cuando en buena medida yo creo que son dos áreas, dos conceptos de la enseñanza, de la educación íntimamente interrelacionadas. De poco valdría lo que se pueda investigar en el seno de una universidad, de un departamento, de un grupo de investigación, si los resultados de esas investigaciones no tienen después su correlato, no tienen después su traslado a lo que es los niveles educativos del bachillerato, de la enseñanza secundaria. Bien, lo que voy a tratar en mi intervención, siguiendo las indicaciones de Pedro, es trazarles una síntesis lo más breve y lo más clara posible acerca de lo que ha dado de sí lo investigado hasta ahora sobre la guerra civil, sobre el franquismo en Andalucía y al mismo tiempo, pues quizás sugerirles algunas cuestiones, algunos aspectos en los que pienso deberíamos de seguir profundizando. Afortunadamente, a día de hoy, prácticamente la totalidad de las provincias andaluzas, pero también un buen número de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, cuentan con una bibliografía abundante que analiza, que aborda la etapa de los años 30, los años de la Segunda República y la Guerra Civil. Yo creo que incluso podría afirmarse que esos años 30 constituyen una de las etapas mejor conocidas, no ya de la historia reciente, sino de la historia contemporánea de Andalucía. Ello ha sido posible gracias al esfuerzo de lo que yo llamaría ya varias generaciones de historiadores e historiadoras andaluzas, cuyas aportaciones nos han permitido disponer a fecha de hoy pues, de cientos de libros y de artículos, de investigaciones monográficas. Bien es verdad que, como ocurre con otros apartados de la historia de Andalucía, la de los años de la Guerra Civil y el franquismo, pues se ha ido construyendo esencialmente con la aportación, con la suma de toda una serie de estudios locales o provinciales, elaborados en la mayor parte de los casos, yo diría, casi de una forma aislada. No obstante, también es verdad que desde hace ya más de una década cada vez son más frecuentes, y después trataré con más detenimiento esto en mi intervención, las iniciativas comunes desarrolladas para articular programas de investigación, programas de colaboración que engloben todo el territorio andaluz y que nos permitan ofrecer una visión global del marco regional con un enfoque más amplio que el que tiene como objetivo la historia local o la historia provincial. Y es que, sin desdeñar en absoluto la necesidad de seguir profundizando en esos ámbitos locales y provinciales, creo que cada vez es más evidente la necesidad de ofrecer síntesis enriquecedoras sobre el alcance y el desarrollo de los problemas y las situaciones que tuvieron por escenario al conjunto de Andalucía, especialmente por lo que a la recuperación de nuestra historia reciente y de nuestra memoria histórica y democrática se refiere.
Pienso que quizás el reto para el futuro de la investigación, pero también el reto para la difusión, el mejor conocimiento y la didáctica de nuestra historia y de nuestra memoria histórica y democrática, sea precisamente ese, el de intentar abordar la realización de síntesis globales a partir de los resultados ya ofrecidos por ese enorme número de investigaciones locales y provinciales. El reto sería, pienso yo, intentar clarificar para el conjunto de Andalucía, para el conjunto de nuestra tierra, toda una serie de cuestiones y de problemas de su trayectoria durante nuestro pasado más próximo. Dicho de otra manera, a partir de una historia comarcal, provincial y local, ya muy sólidamente asentada entre nosotros, en continua expansión y crecimiento, atrevernos a dar el salto hacia la construcción de lo que sería una verdadera historia regional, una historia de Andalucía en la que podamos apreciar con la mayor nitidez posible los ritmos, los alcances, las situaciones, las líneas de continuidad y ruptura con etapas precedentes y la envergadura, la dimensión, la persistencia de determinados problemas que vivimos en el pasado. Bien, entrando ya directamente en el tema sobre el que me han pedido que les hable y desde esa perspectiva que he enunciado anteriormente, creo que lo primero que deberíamos tener claro es que el interés de los historiadores andaluces por la etapa de los años 30 y especialmente por los años de la Guerra Civil no es algo que haya surgido precisamente ayer por la mañana. A pesar de lo que siga afirmándose por algunos, lo cierto es que, al menos en Andalucía, el estudio de los acontecimientos desarrollados a partir de julio del 36 no es precisamente un tema sumido en el olvido. Los primeros trabajos sobre la guerra civil, y en especial sobre el tema de la represión, de Francisco Moreno, por ejemplo, sobre Córdoba, o de Antonio Nadal sobre Málaga, o de Rafael Quirosa sobre Almería, son trabajos que fueron publicados respectivamente en 1982, 1984 y 1986, es decir, hace ya más de 30 años. Los de Francisco Cobo sobre la guerra civil y la represión en Jaén se publicaron en 1995. Al año siguiente se editó el estudio de Paco Espinosa sobre Huelva y en 1998 los de Rafael Gil Bracero sobre Granada o Juan Ortiz Villalba sobre Sevilla. Investigaciones, todas ellas, por tanto, editadas antes del año 2000 y a las que hay que sumar, por supuesto, las aportaciones más recientes de autores como Alicia Domínguez sobre Cádiz, de Sánchez Tostado completando los datos de Jaén, de Rodríguez Padilla en Almería o de Ramositos y Elías de Mateo en Málaga. Aparte, claro está, de ese número considerable de estudios de ámbito local, muchos de ellos obra de autores vinculados al movimiento de recuperación de la memoria histórica y que nos han permitido ya, podríamos decir, conocer con bastante exactitud, especialmente el fenómeno de la represión desarrollada durante la guerra y la posguerra en la mayor parte de nuestra comunidad. Gracias a esos estudios hemos podido llegar a conocer de forma bastante aproximada lo que podríamos llamar el impacto de la represión sobre la población andaluza, el impacto de la represión sobre la sociedad andaluza. Unas cifras que en los últimos años y merced a los resultados de esas investigaciones pues no han hecho sino ir incrementando el número de esos desaparecidos o víctimas de lo que habitualmente denominamos la represión física. Ahí tienen ustedes los datos que en el año 2008 las asociaciones de memoria histórica remitieron al juez Baltasar Garzón con unas cifras que, como les decía, en los últimos años se han podido ir completando pues merced a las nuevas investigaciones que se han desarrollado, digo, no solamente desde el ámbito de la universidad o por parte de historiadores, sino también muchas de ellas fruto de la investigación de autores vinculados a asociaciones o al movimiento por la recuperación de la memoria. Unas cifras que nos hablan, pues,
de al menos unos 50.000 andaluces y andaluzas asesinadas por la represión franquista, cifra que probablemente se elevará cuando se investiguen completamente algunas provincias de las que todavía hoy solamente disponemos de datos incompletos, de datos que no abarcan el conjunto del fenómeno en toda esa provincia. A esas 50.000 muertes o asesinatos hay que sumar otras 8.367 víctimas, cifra esta bastante exacta, ya que el régimen de Franco sí que se preocupó muy mucho de identificar y de contar a sus caídos por Dios y por España, víctimas producidas como consecuencia de la represión, de los asesinatos desarrollados en la zona republicana, básicamente en las provincias de Jaén, Almería, parte de Córdoba, de Granada, la provincia de Málaga, entre julio del 36 y febrero del 37. En total, pues, el cálculo de las vidas segadas directamente por la represión político-social de guerra y de la inmediata posguerra, y sin tener en cuenta en ese cómputo las muertes producidas por los combates, penurias, hambre, prisión, enfermedades, campos de trabajo, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta esas otras muertes producidas por el golpe y la guerra. El número de muertes en Andalucía se cifraría en torno a las 60.000 personas. Dato que ha dado lugar a que algunos autores hayan calificado como genocidio lo ocurrido en esta tierra a consecuencia de la insurrección militar que desembocó en guerra civil. Tengan en cuenta que el total de cifras en las que se evalúa lo que fue la actuación de la dictadura argentina, los desaparecidos como consecuencia de la represión de la dictadura argentina, que duró 17 años, se sitúa en torno a unas 30.000 personas, solamente en Andalucía, y solamente en los primeros momentos, mayoritariamente de la guerra civil, se produjeron más asesinatos que en los 17 años que duró el régimen militar argentino. La dictadura de Pinochet, que como saben ustedes se extendió por un periodo de tiempo similar, son creo que aproximadamente unos 3.000 los desaparecidos como consecuencia de la represión de la dictadura chilena de Pinochet. Si atendemos a los censos de la época, podemos decir que Andalucía perdió aproximadamente un 1,2% de su población como consecuencia de la represión político-social desarrollada en esos años. Una represión que, a pesar de su volumen, en términos generales, en realidad palidece ante la sufrida por lo que podríamos denominar las élites políticas republicanas, es decir, parlamentarios, alcaldes, concejales, dirigentes de las formaciones políticas y sindicales de lo que fue la izquierda andaluza de los años 30, de los años de la Segunda República. Baste decir, por ejemplo, que medio centenar de diputados, uno de cada cinco diputados que representaron a Andalucía en las Cortes republicanas fue asesinado en la guerra o en la inmediata posguerra. Asesinatos llevados a cabo en su inmensa mayoría por las fuerzas del llamado bando franquista o bando nacional. Por establecer una comparación, si la represión que se desencadenó contra esas élites que formaron la clase política de la Andalucía de la Segunda República fuera extensible al conjunto de la población que habitaba nuestra tierra, en este caso no estaríamos hablando de 60.000 muertes, sino de aproximadamente 900.000, de casi 1 millón de personas asesinadas. Bien, creo que no descubro tampoco ningún mediterráneo si afirmo que Andalucía fue, en el conjunto de España, la región más castigada por la represión franquista. Una Andalucía donde de las más de 50.000 personas asesinadas por las fuerzas sublevadas contra el régimen republicano, solo además un 13% lo fueron después de abril del 39.
lo que demuestra que la mayoría de los asesinatos, ¿no?, casi el 90%, el 87% de los asesinatos que se produjeron en Andalucía se llevaron a cabo bajo el auspicio de los llamados bandos de guerra, es decir, sin incoación de procedimiento y, podríamos decir, de una forma especialmente ilegal. A esos decenas o a estas decenas de miles de asesinados habría que sumar los aproximadamente 55.000 andaluces y andaluzas expedientados por las comisiones provinciales de incautación de bienes, los más de 6.000 masones condenados por los tribunales para la represión de la masonería y el comunismo, los aproximadamente 50.000 andaluces y andaluzas que tuvieron que exiliarse ya desde julio de 1936, las posiblemente miles de mujeres violadas, ultrajadas y vejadas en su honor, los aún por cuantificar, depurados y expulsados de sus empleos y profesiones o de los diferentes órganos de la administración pública, las decenas de miles de huérfanos provocados por aquella represión, muchos de los cuales pasarían a engrosar ese otro botín de guerra que fueron los niños robados, o ya en la década de los años 60, los miles de andaluces y andaluces represaliados por el Tribunal de Orden Público. Es decir, un balance represivo que puede servir de base para entender la trascendencia que el tema de la memoria y el tratamiento del recuerdo debería tener en el conocimiento de la historia reciente de Andalucía. Y es que, sin que existan estudios que permitan afirmar con rotundidad lo que voy a comentarles a continuación, creo que no sería honesto si no les transmitiera mi impresión de que la persistencia en Andalucía de lo que ha sido la memoria y el recuerdo de aquella represión resulta clave para entender algunas de las actitudes y comportamientos de los andaluces y andaluzas, yo diría que hasta el día de hoy. Resulta clave, a mi modo de entender, para comprender por qué casi 4 décadas después de la puesta en marcha de nuestro actual régimen democrático, Andalucía sigue siendo la única comunidad autónoma que sigue estando invariablemente gobernada desde incluso antes de la entrada en vigor de nuestro actual régimen autonómico por el Partido Socialista Obrero Español. Una circunstancia esta que, por cierto, enlaza indiscutiblemente con la hegemonía que el Partido Socialista, la Izquierda Obrera y los partidos republicanos detentaron ya en la Andalucía de los años de la Segunda República. Piensen que los partidos de derechas solo lograron obtener en las elecciones disputadas durante la Segunda República en Andalucía el 17% de los escaños. El 83% fue a parar a candidatos presentados bien por el Partido Socialista o los distintos partidos republicanos y obreros. Aunque a veces seamos incapaces de advertirlo, el peso y el recuerdo de aquella brutal represión, de la cual esas más de 600 fosas comunes ya localizadas son un claro testimonio, siguen estando aún hoy muy presentes entre nosotros. Como lo acredita, por ejemplo, pues la fortaleza en Andalucía de los movimientos y organizaciones en pro de la recuperación de nuestra memoria histórica y democrática, y como quedó patente, pienso, en la aprobación a comienzos del pasado año de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Una represión de unas terribles dimensiones que iba a prolongarse durante muchos años a partir de 1939, que iba a inocular el miedo en varias generaciones y que iba a extenderse más allá de la eliminación física de los enemigos de ese nuevo Estado surgido de la guerra civil, que iba a prolongarse a través de la actuación de esas comisiones de incautación de bienes, de los tribunales militares, los de responsabilidades políticas, el de represión de la masonería y el comunismo, los de orden público, las comisiones depuradoras y un largo etcétera de organismos encargados en realidad de un solo fin, de un solo objetivo: perpetuar la victoria, perseguir, castigar y esquilmar a los vencidos.
temas que, como la historia del exilio, por ejemplo, al que se vieron abocados miles y miles de familias andaluzas identificadas con la causa de la República y de la democracia, estamos ahora comenzando a poder analizar gracias a la apertura de archivos y centros de investigación hasta fechas bien recientes, prácticamente inaccesibles. A varias de esas cuestiones o de esos otros aspectos de la represión no relacionados directamente con lo que fue la represión física, es decir, los asesinatos, es a lo que venimos dedicándonos una buena parte de los historiadores contemporaneistas andaluces, por ejemplo, al estudio de lo que fue la actuación de esos tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía. Hemos dedicado, gracias al apoyo, sobre todo de la Junta de Andalucía, pues varios años de investigación, un equipo formado por cerca de medio centenar de investigadores y de profesores de todas las universidades públicas andaluzas. El resultado es ese trabajo coordinado por Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez y Antonio Barragán y publicado no hace mucho con el título de El botín de guerra en Andalucía. Un trabajo al que se anexa, en el que se incluye también una relación de los 60.000, casi 60.000 personas que fueron expedientadas por estas comisiones y estos tribunales en Andalucía, pues desde 1936 en adelante. Tengan en cuenta que estamos hablando de una ley que se aplicó incluso a los ya asesinados. Estamos hablando, es un caso bastante conocido, el de, por ejemplo, Blas Infante, el impulsor del andalucismo, a quien años después de ser fusilado, a su familia se le impone una sanción de 2.000 pesetas, que hoy nos puede parecer una cosa pues no demasiado importante económicamente, pero que créanme si les digo que en el año 40, 41, 2.000 pesetas era una auténtica fortuna. Entre 400 pesetas y 500 pesetas era lo que hemos estipulado el coste de una vivienda de una familia de trabajadores en cualquier pueblo de Andalucía. 2.000 pesetas de sanción era, insisto, una cantidad muy respetable. Este trabajo, que como digo, ha sido el fruto de una laboriosa labor de recopilación. Yo creo que no ha habido ningún archivo en donde no hayamos intentado localizar documentación, rastros, en algunos casos sin éxito, en otros prácticamente con la documentación íntegra de lo que fue la actuación de estos tribunales. En este trabajo se incluyen además, pues como yo lo digo, los datos de esas 60.000 personas que en realidad son 60.000 familias, puesto que, como decía la ley, ni siquiera la muerte exime de responsabilidad. Es decir, en caso de que la persona sobre la que se dictase un expediente de sanción hubiera fallecido o hubiera sido ya ejecutada, eran sus familiares los responsables de hacer frente a esa sanción. Un trabajo similar fue el que llevamos a cabo, un grupo también más reducido, pero casi 14 o 15 investigadores de distintas universidades andaluzas sobre la actuación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, teniendo en cuenta además que en Andalucía la masonería no fue nunca una cuestión, digamos, simplemente de escasa relevancia. Estamos hablando de una región que en vísperas de la Segunda República aglutinaba o representaba el 40% de lo que era la totalidad en efectivos de la masonería española. Una masonería andaluza que, pues, desde fines del 19 hasta la Guerra Civil, aglutinó, fundó, estableció en nuestra comunidad aproximadamente unas 600 logias, a las que pertenecieron varios miles de andaluces. Solamente para los años de comienzos del siglo XX estamos hablando de casi 6.000 masones en Andalucía, muchos de ellos, además, con un destacado protagonismo en lo que fue la vida política de la Andalucía de los años 30. Unos masones que iban a ser víctimas de esa cruzada antimasónica que acompañó al desarrollo de la Guerra Civil desde julio del 36. Solo en los primeros meses de la guerra hemos podido constatar
el fusilamiento, el asesinato de más de 300 masones en Andalucía, muchos de ellos, como digo, personalidades muy relevantes de la vida política, de la vida ciudadana en los años de la Segunda República. Pues personas como los que aparecen ahí, u otros muchos que cayeron víctimas de esa represión inicial. Aunque en realidad la represión sobre los masones llegó a los extremos, como su propio nombre indica, de crear un tribunal especial dedicado a perseguir y a represaliar a los miembros de esta odiosa secta, considerada por la mentalidad del bando vencedor en la guerra civil, pues como los responsables de todos los males y desgracias acaecidos en la historia de España. Para ello, precisamente, es para lo que se creó ese archivo tan polémico en los últimos años, el llamado Centro Documental de la Memoria Histórica en nuestros días, desde 1979, Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, y que yo siempre he pensado que sería una visita casi obligada para todo aquel alumno de un centro, de un instituto, al que se le quiera mostrar lo que fue el funcionamiento durante casi 4 décadas del aparato represivo de la dictadura de Franco. Un archivo que alberga los expedientes, las fichas de casi 3 millones de españoles considerados como rojos y enemigos del nuevo Estado, que alberga las supuestas pruebas que permitieron, no ya en la posguerra, sino prácticamente durante toda la dictadura, identificar, detener, procesar, condenar a gran parte de esos teóricos o reales enemigos del Estado franquista. Un tribunal especial en el caso de los masones, especialmente cruel, especialmente celoso de llevar a cabo la finalidad para la que se le había encomendado. Todavía en los años 60 se está procesando a masones andaluces que vuelven del exilio, que después de pasar casi 20 años fuera del país, consiguen la autorización del gobierno de Franco para volver y que, sin embargo, tienen que hacer frente a ese tribunal que aún les está esperando para condenarles por su pasado como miembros de esta sociedad, por otra parte, bastante prestigiosa en casi todos los países civilizados del mundo. Resultado de esa investigación pues fueron esos trabajos que se han editado recientemente. El primero es un diccionario donde aparecen los datos de los casi 6.000 masones andaluces que integraron esa masonería, esas logias desde comienzos del siglo XX, el que tienen a su derecha más reciente, publicado el año pasado, y en donde analizamos los datos fruto de esa investigación en la que, como digo, han participado casi 15 investigadores de las universidades de Sevilla, Huelva, Almería, Córdoba, Salamanca. El proyecto que actualmente en el que estamos trabajando, en el que se está trabajando, y también por un equipo amplio de investigadores y de historiadores andaluces, es el tema del exilio republicano. Casi siempre, cuando se ha tratado el papel de Andalucía en el exilio, casi siempre se remite a una serie de nombres, de artistas, de escritores, de literatos. Hoy sabemos, después de la recopilación de la documentación dispersa forzosamente en muchos archivos y en diversos países, a lo largo del proyecto se ha finalizado ya prácticamente lo que es la recogida de documentación. Se han extraído los datos existentes sobre andaluces y andaluzas en el exilio en centros como el Instituto de Antropología de México, que alberga los fondos del CETARE, del Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, de archivos como el del SERE, los archivos franceses, que son claves si tenemos en cuenta que la mayor parte de ese exilio tiene lugar a comienzos de 1939,
traspasando la frontera francesa, y son los internados en esos campos del sur de Francia. Una documentación muy abundante que se ha completado con la consulta de los archivos departamentales del sur de Francia, con los archivos y fondos sobre el exilio que existen en países como la Unión Soviética, Venezuela, Colombia, Argentina, los países del norte de África. Son muchos los andaluces que en realidad su exilio se desarrolla en el norte de África. Unos andaluces que vienen a suponer aproximadamente unos entre 50 y 55.000 los hombres, mujeres, niños, ancianos, personas en edad madura, jóvenes, que integran ese, en gran parte, desconocido aspecto de lo que ha sido la memoria de Andalucía, los exiliados del 39, y que, bueno, se ha empezado a dar a conocer a través de algunas publicaciones, como el dossier que no hace mucho publicó la revista Andalucía en la Historia, pero que es uno de los proyectos, el principal proyecto que posiblemente en los próximos años pues, nos ofrezca datos ya más estables, más fijos sobre el alcance, el volumen y las características de ese exilio de los andaluces. Es preciso reconocer, sin embargo, que en las investigaciones y en la historiografía sobre la guerra civil y el franquismo en Andalucía han primado, sobre todo, el estudio de algunos aspectos sin duda fundamentales en el desarrollo y en la comprensión del conflicto, la preparación de la insurrección armada, el fenómeno de la represión, pero quizás en detrimento de otras cuestiones sobre las que quizás convendría seguir profundizando en el futuro. Por ejemplo, todo lo sucedido en aquellos años en torno a la Iglesia, el papel de la propaganda, la evolución política de las retaguardias, los problemas y la situación económica, la vida cotidiana, la naturaleza de los apoyos sociales con que contaron los bandos enfrentados en la guerra, o cuestiones de las que en Andalucía aún carecemos de suficientes investigaciones, como pueden ser algunas de las que les enuncio ahí. El tema de la represión sobre las mujeres es posiblemente uno de los aspectos sobre los que más convendría seguir profundizando, no solamente la represión desarrollada en la guerra, y que desde mi punto de vista es un tema que difícilmente podremos nunca llegar a cuantificar o a precisar cuál fue su amplitud, a dónde se acude para conocer cuántas mujeres fueron violadas o abusadas en tal o cual localidad. Se trata de un tipo de represión que incluso en el ámbito familiar es posible que no haya tenido la trascendencia que el asesinato, la eliminación física de miembros de esa familia. No me refiero solamente a la represión desarrollada durante la guerra, sino a todo el proceso que a partir de 1936 y sobre todo del 39 se puso en marcha para reeducar a la mujer en sus roles tradicionales, esos roles que la Segunda República, desde la mentalidad de los vencedores en la guerra, había trastocado, el papel que asociaciones como la sección femenina, el auxilio social, etcétera, desempeñaron. Creo que son cuestiones sobre las que es necesario profundizar más de lo ya hecho en Andalucía. O cuestiones como las desapariciones forzadas, los niños robados. No hace mucho tiempo se defendió en la Universidad de Almería una tesis de muchos años de elaboración a cargo de una investigadora catalana, un trabajo realmente exhaustivo, hasta donde esa investigadora pudo llegar, sobre precisamente el tema de los niños robados. La tesis que venía a defender la autora de ese trabajo es que estamos hablando de un fenómeno de una envergadura que haría palidecer el famoso tema de los niños robados por la dictadura, ¿no? o durante la dictadura argentina,
es la idea que ella defiende y que va demostrando a lo largo de su trabajo, es que estamos hablando de la creación de unas auténticas redes que surgen durante la guerra y la inmediata posguerra, unas redes movidas básicamente por lo que llamaríamos el interés o cuestiones ideológicas, que entregan niños, bebés, huérfanos de rojos a familias cristianas. Piensen en la envergadura que debió de tener este tema en Andalucía, del que creo poco se ha trabajado. Solamente en la provincia de Córdoba tenemos datos de que a la altura de 1939 existen unos 15.000 niños huérfanos en los hospicios dependientes de la Diputación de Córdoba. Cuando estamos hablando de 15.000 niños huérfanos en los hospicios o en organizaciones u organismos similares dependientes de auxilio social, etcétera, de lo que estamos hablando son de niños a los que posiblemente perdieron su padre y su madre durante la guerra y cuyas familias no tenían medios para poder atenderlos. Solamente en la provincia de Córdoba tenemos ese dato que creo que es bastante ilustrativo de la importancia que tuvo que tener en la inmediata posguerra y ya durante la guerra el tema de los niños huérfanos. Bien, la tesis que defiende esta investigadora es que esas tramas que durante los años 40, incluso hasta comienzos de los 50, están, por así diciéndolo, y por razones ideológicas, pues entregando esos niños, esos bebés, esos niños acogidos, huérfanos acogidos en instituciones como las que sustentaba la sección femenina, auxilio social o las diputaciones a familias del bando vencedor, van a continuar desarrollando esta actividad desde finales de los 50 y durante los años 60, incluso hasta comienzos de los 70, en una actividad en donde ya se mezcla lo ideológico con lo crematístico, ya no es solamente por razones, digamos, ideológicas por las que se practica este tipo de actuación sobre los menores robados, sino también el interés económico. El coste de comprar un niño en la España de los años 60 venía a ser de unas 200.000 pesetas, que era el precio de un piso en un barrio de la periferia de Madrid. Y una actividad que incluso continúa durante la transición y durante los años 80, incluso hasta comienzos de los años 90, con una particularidad, una actividad esta ya que en la última etapa básicamente a lo que obedece es exclusivamente al interés económico. Se tratan de obtener una fuente de ingresos pues, practicando este tipo de actividad, ya no sobre huérfanos o hijos de rojos de la guerra civil, sino bebés de madres solteras, de chicas que se quedan embarazadas, etcétera, etcétera. Lo interesante de la tesis que plantea Neusreutsch es que este tipo de actividad la van a seguir practicando las mismas personas, las mismas instituciones, las mismas monjitas, los mismos ginecólogos, prácticamente desde la guerra civil hasta finales de los años 80. Lo que va variando es la razón de carácter ideológico en una primera etapa, donde se mezcla lo ideológico y lo económico años 60, comienzo de los 70, y básicamente por rendimiento, por interés económico en sus últimos años. Bien, es una tesis en donde aparecen diversas instituciones radicadas en Andalucía, congregaciones, hospitales, personas que apuntan a que no fue precisamente Andalucía la región española menos afectada por esta cuestión, que pienso es uno de los temas que debería de investigarse con mayor profundidad en el futuro. De hecho, actualmente hay constituido ya en la Universidad Rovira i Virgili un observatorio sobre la desaparición forzada de menores en España, que espero dentro de poco pues, pueda también desarrollar sus actividades en nuestra universidad. El tema de las depuraciones de posguerra es otro de los aspectos en donde quizás sea necesario profundizar más. Es verdad que se han estudiado
por ejemplo, la depuración sobre los maestros, sobre determinados cuerpos de la administración, médicos, etcétera, pero en realidad es mucho lo que queda por hacer en este aspecto relacionado con lo que fue la represión de guerra y de posguerra en Andalucía, el funcionamiento de las depuraciones profesionales, de las depuraciones en la administración, es una cuestión sobre la que convendría seguir investigando en el futuro. Creo, por tanto, que a pesar de lo mucho ya estudiado e investigado, queda un largo camino por recorrer desde esa doble vertiente en la que pienso debería entenderse en qué consiste o en qué debería consistir la recuperación de la memoria histórica. Por una parte, en el de la dignificación y el recuerdo de las víctimas y también en el del mejor conocimiento, divulgación y enseñanza de lo que ha sido nuestro pasado inmediato. Desde esta doble perspectiva, considero que los historiadores, los investigadores y los docentes tenemos aún mucho que aportar en la clarificación y en la divulgación de lo que realmente fue ese pasado inmediato. No ahora, sino hace más de 20 años, un para mí prestigioso historiador afirmaba lo siguiente en un artículo periodístico: preservar la memoria colectiva y educar en la pluralidad de valores no parecen tareas ni impertinentes ni ociosas, del mismo modo que recuperar la historia local, como la historia de las distintas regiones y nacionalidades españolas, es tanto una necesidad historiográfica como, yo diría, un imperativo moral. Suscribiendo sus palabras, me atrevería a decir que recuperar lo que llamamos nuestra memoria histórica y democrática, con la pluralidad de significados que este concepto encierra, sigue siendo a día de hoy tanto una necesidad historiográfica como un imperativo moral. Por ello, son muy de agradecer iniciativas como las que viene impulsando la Junta de Andalucía y, en concreto, la Dirección General de Memoria Democrática, en colaboración con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, de las universidades, diputaciones, ayuntamientos y de otras instituciones andaluzas. Como también sería muy de agradecer que se prosiguiera esa labor que se emprendió hace años por el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de la Junta, haciendo posible que buena parte de la documentación que sobre Andalucía albergan archivos como el de Salamanca fueran ordenados, microfilmados, digitalizados y puestos a disposición de quienes quieran consultarlos en centros de investigación radicados en nuestra propia comunidad. Si tal iniciativa se extendiera a archivos como el Central de la Administración, al del Ministerio de Asuntos Exteriores o a los archivos diplomáticos de otros países donde se conservan los expedientes de miles de andaluces que se vieron obligados a exiliarse al final de la Guerra Civil, a los archivos de Madrid, Ávila o Guadalajara, que albergan una ingente documentación sobre la represión militar o judicial, el acceso a esas fuentes indispensables para la reconstrucción de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva, se verían muy considerablemente facilitadas. Por todo ello, creo que a pesar de lo mucho escrito sobre la Guerra Civil y el franquismo, es necesario seguir profundizando en el conocimiento de esas etapas claves de nuestra historia reciente, profundizando a través de investigaciones serias y rigurosas y aprovechando la posibilidad de facilitar a los investigadores el acceso a nuevas fuentes y nuevos archivos, siempre y cuando seamos capaces de evitar la falta de contextualización, las simplificaciones maniqueas, el detallismo estúpido y la explosión de charlatanería. El conocimiento de nuestra historia, que nos guste o no, es la memoria colectiva de nuestra sociedad, se verán notablemente enriquecidas y será posible conocer mejor lo que fue realmente nuestra historia. Y siempre y cuando que seamos capaces de aceptar y de comprender que el conjunto de memorias que a su vez constituyen nuestra memoria colectiva o histórica es, por definición, memorias en su mayoría
controvertidas, enfrentadas y discrepantes entre sí. Como forzosamente controvertidas y discrepantes tienen que ser, por definición, la memoria, el recuerdo que conservan de aquellos acontecimientos una familia católica y conservadora a la que le tocó vivir la guerra en la Málaga del 36, o una familia de republicanos o de socialistas o de anarquistas atrapados en la Sevilla liberada del marxismo. Memorias discrepantes, memorias enfrentadas, que sin embargo son las que realmente deberían formar en el futuro la memoria colectiva de nuestra sociedad. Y es que lo que no deberíamos hacer es incurrir en los errores del pasado. Lo que no deberíamos hacer es, a partir de la recuperación de la memoria de una parte de los vencidos, hacer una especie de historia oficial similar a la que construyó el franquismo sobre sí mismo. Una historia construida solamente a partir de la ideología, las vivencias, los valores y los recuerdos de los vencedores. Es, naturalmente, ilógico pedirle a los descendientes de las víctimas que procuren ser imparciales. Bastante hacen ya sacando a la luz esos recuerdos de dolor y de sufrimiento y reivindicando para sus padres, sus abuelos, sus familiares, esa dignificación a la que sin ningún género de dudas tienen derecho. Pero la obligación de todo historiador digno de tal nombre sí es procurar ser imparcial, a partir del conocimiento lo más exacto posible de los hechos, de la interpretación desapasionada que elabore sobre esos hechos y de la comprensión de los problemas y situaciones que constituyen nuestro pasado. Solo así, pienso, podremos construir algún día nuestra memoria histórica y democrática y contribuir también al esclarecimiento de lo que ha sido la historia reciente de nuestra tierra. Muchas gracias por su atención.